La tarde en que todo comenzó, el cielo estaba cubierto por nubes grises que parecían querer llorar conmigo. Llevaba varias horas en el hospital, sentada en aquella sala blanca que parecía tragarse el tiempo. Mi suegra, doña Carmen, había estado luchando contra una enfermedad que la consumía poco a poco. A pesar de no ser mi madre de sangre, ella me había acogido con una ternura inesperada desde el primer día que entré en la familia. Yo me casé joven con Daniel, su único hijo, y desde entonces ella se convirtió en una figura clave en mi vida. No éramos perfectas, teníamos diferencias, pero había cariño verdadero. Ese día, Daniel no estaba. Había tenido que viajar por trabajo a otra ciudad y me pidió que lo mantuviera informado. Yo me sentía sola, cargando sobre los hombros la responsabilidad de acompañar a su madre en sus últimos momentos. Carmen, a pesar de la debilidad, me miraba con esa dulzura que siempre guardaba en los ojos. Sus labios se movieron apenas para susurrarme algo, y yo me incliné para escuchar. «Cuida de Daniel», me dijo con un hilo de voz. «Y recuerda que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano». No entendía a qué se refería. Intenté preguntarle, pero ya no tuvo fuerzas para continuar. Su respiración se fue apagando lentamente hasta que la máquina frente a mí mostró una línea recta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La enfermera entró, confirmó lo inevitable y me dejó sola unos minutos con ella. El silencio pesaba tanto que sentí que el aire se me rompía en pedazos dentro del pecho. Pasaron los días entre trámites, llamadas, velorio y entierro. Daniel regresó apresurado, destrozado por no haber llegado a tiempo. Estaba furioso consigo mismo, y en parte, conmigo. No me lo dijo directamente, pero podía sentir que me culpaba de no haber insistido más para que él viniera antes. Yo me guardé el dolor en silencio, porque sabía que no era el momento de discutir. Lo acompañé, lo abracé, intenté sostenerlo mientras él lloraba en brazos de amigos y familiares. Una semana después, cuando la casa de doña Carmen quedó finalmente vacía, Daniel me pidió que la ayudara a ordenar sus cosas. Era una vivienda antigua en el centro del pueblo, llena de recuerdos en cada rincón. Los muebles de madera oscura, los retratos amarillentos en las paredes, el aroma a café que parecía haberse impregnado en cada ladrillo. Yo recorría esas habitaciones con cuidado, casi con miedo de romper algo sagrado. En la mesita de noche, dentro de un cajón secreto, encontré una pequeña caja de madera cerrada con llave. La llave estaba allí mismo, escondida bajo un pañuelo bordado con iniciales. Dudé en abrirla, pero la curiosidad me venció. Dentro había varias cartas dobladas con delicadeza. Todas estaban dirigidas a Daniel, menos una. Esa última llevaba mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme. La tomé con manos temblorosas y me senté en la cama de su madre. No sabía si debía abrirla sola o esperar a Daniel, pero algo dentro de mí me empujaba a leerla de inmediato. El sobre estaba amarillento, pero la tinta aún clara. Lo abrí con cuidado y empecé a leer. «Querida Isabel», escribía ella con su letra elegante, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Antes de partir, necesito confiarte un secreto que cambiará lo que crees saber sobre nuestra familia. No lo hago por egoísmo, sino porque sé que eres fuerte y justa. Sé que tú sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Daniel merece conocer la verdad, pero no de cualquiera. Solo de ti». Mis ojos corrían por las líneas, cada palabra era más pesada que la anterior. Carmen hablaba de un pasado que yo desconocía, de decisiones difíciles, de un error que había marcado su vida entera. Mencionaba a un hombre, un amor prohibido, y una verdad que había ocultado para proteger a su hijo. El corazón me latía con fuerza. No quise seguir leyendo de golpe, así que guardé la carta en mi bolso y respiré hondo. No estaba lista para enfrentar lo que allí se escondía. Daniel entró en la habitación en ese momento y me encontró con los ojos enrojecidos. «¿Estás bien?», me preguntó, cansado, con la voz quebrada. Asentí, evitando su mirada. «Solo estaba recordando», respondí con un tono débil. No podía decirle la verdad, no aún. Esa noche, de regreso a nuestra casa, me encerré en la habitación y volví a sacar la carta. La releí con calma, palabra por palabra,
hasta llegar al final. El secreto que Carmen había guardado era devastador. Decía que Daniel no era hijo del hombre que siempre creyó su padre. Su verdadero padre era otro, alguien a quien nunca había conocido. Alguien que aún vivía, según ella, en una ciudad cercana. Me quedé paralizada. Sentía que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Cómo podía cargar sola con algo así? Si Daniel lo supiera, su vida entera cambiaría. Su identidad, sus recuerdos, todo se rompería en pedazos. ¿Y si se enojaba conmigo por habérselo ocultado? ¿Y si al decírselo, destruía lo poco que quedaba de nuestra relación? Esa noche no dormí. La carta descansaba bajo mi almohada, como si fuera un peso insoportable. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que veía a Daniel, pensaba en la verdad que guardaba en silencio. Cada vez que lo abrazaba, sentía que lo estaba traicionando. Pero algo más empezó a inquietarme. En la carta, Carmen hablaba de pruebas, de papeles guardados en un lugar especial. No solo eran palabras, había documentos que confirmaban su historia. Tenía que encontrarlos. Volví a la casa de Carmen sola, sin decirle nada a Daniel. Busqué en cajones, armarios, detrás de cuadros. Nada. Hasta que llegué al desván. Allí, bajo una manta polvorienta, encontré una vieja maleta. Dentro había fotos, recibos y una carpeta cerrada con un lazo rojo. La abrí y descubrí certificados, cartas de amor y hasta una fotografía de Carmen abrazada a un hombre que yo no conocía. Sus ojos eran intensos, su sonrisa segura. Era distinto al padre que Daniel siempre había venerado en los retratos familiares. Sentí que tenía entre mis manos la llave de un mundo oculto. Pero también sabía que revelar todo aquello podía romperlo todo. Regresé a casa con la maleta, escondiéndola en el armario. Esa noche, Daniel me abrazó buscando consuelo, sin imaginar lo que yo guardaba a pocos metros de nuestra cama. La culpa me consumía. ¿Era justo esconderle la verdad? ¿O era más cruel revelarla? Carmen, desde su tumba, había puesto sobre mis hombros un secreto que podía cambiarlo todo. Y yo, sola en la oscuridad, comprendí que mi vida ya no sería la misma. La mañana siguiente amaneció con un sol radiante, como si el cielo se burlara de mi insomnio. Apenas había logrado cerrar los ojos, pero aún así me levanté temprano para preparar el desayuno. Daniel bajó con gesto cansado, me dio un beso en la frente y se sentó a la mesa. Lo miré en silencio mientras bebía su café, con ese rostro que tanto amaba y que ahora parecía frágil. Dentro de mí, el peso de la carta y la maleta escondida me estaba partiendo el alma. Necesito ir al pueblo a resolver unos papeles, me dijo con voz baja, todavía afectado por la pérdida de su madre. Asentí sin preguntar. Sabía que su mente estaba en miles de cosas, y lo último que podía imaginar era que yo cargaba con un secreto que podía destrozarlo. Apenas salió de casa, subí corriendo al armario y saqué la maleta. La puse sobre la cama y volví a revisar cada documento. Había cartas escritas por Carmen a ese hombre misterioso, fechadas más de 30 años atrás. Eran palabras de amor, de miedo, de renuncia. En una de ellas, Carmen decía claramente que estaba embarazada y que no sabía cómo contárselo a su esposo. Esa fecha coincidía con el nacimiento de Daniel. Todo encajaba de una forma dolorosa y real. Encontré también una partida de nacimiento con anotaciones al margen. Alguien había intentado modificarla, pero los rastros eran evidentes. La tinta descolorida dejaba ver otro nombre como padre biológico, un tal Antonio Rivas. Nunca había escuchado ese nombre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era ese hombre? ¿Estaba vivo? ¿Sabía que tenía un hijo? Mientras más leía, más me invadía una mezcla de miedo y compasión. Carmen había llevado ese secreto sola por décadas. Y ahora era yo quien debía decidir qué hacer con él. Cerré la maleta y la guardé de nuevo, pero la imagen de aquella fotografía de Carmen con Antonio me perseguía sin descanso. Ese mismo día decidí buscar información. Aproveché que Daniel estaba ocupado y fui a la biblioteca municipal. Allí, entre archivos viejos de periódicos, encontré el nombre de Antonio Rivas.
Resultaba ser un empresario de una ciudad vecina, conocido en su juventud por haber tenido una vida agitada, pero que luego desapareció del ojo público. Nadie sabía demasiado de él en los últimos años. El corazón me dio un vuelco. No era una invención. Era real. Ese hombre existía. Salí de la biblioteca con un nudo en la garganta. Caminé por las calles del pueblo como una sombra, sin ver a nadie realmente. ¿Debía decirle a Daniel? ¿Debía buscar primero a Antonio para confirmar la historia? El miedo de destruir su vida me frenaba, pero el peso de la verdad me empujaba hacia adelante. Cuando llegué a casa, Daniel ya estaba de regreso. Me miró con ojos cansados y me dijo que no había podido concentrarse en nada. Se sentía vacío. Yo lo abracé fuerte, deseando protegerlo de lo que aún no sabía. En ese momento supe que todavía no podía decirle nada. Necesitaba estar segura antes de abrir aquella herida. Esa noche, mientras Daniel dormía profundamente, decidí dar el siguiente paso. Saqué la carta de Carmen una vez más. La última línea me quemaba los ojos. Confío en ti, Isabel. Sé que no dejarás que la verdad se pierda en el olvido. Respiré hondo y tomé una decisión arriesgada. Al día siguiente viajaría sola a la ciudad donde vivía Antonio Rivas. Tenía que verlo con mis propios ojos, tenía que saber quién era ese hombre y si estaba dispuesto a reconocer lo que había ocurrido. Al amanecer, sin decir nada a Daniel, tomé el primer autobús. El trayecto fue largo y silencioso. El paisaje pasaba por la ventana mientras mi mente iba y venía entre el miedo y la determinación. Imaginaba 1000 escenarios, un hombre anciano que me rechazaría, alguien que fingiría no saber nada, o quizás un padre arrepentido esperando toda la vida por el hijo que nunca conoció. Llegué a la ciudad con el corazón desbocado. Pregunté por él en una pequeña cafetería y la dueña, una mujer mayor, me dijo que lo había visto algunas veces. Me dio la dirección de una casa en las afueras. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia allí. Cuando llegué, vi una vivienda modesta, con un jardín descuidado y ventanas cubiertas por cortinas pesadas. Toqué la puerta 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Me giré para irme, pero entonces escuché el sonido de un bastón contra el suelo. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre de cabellos grises, piel curtida y mirada profunda. Sí, dijo con voz ronca. ¿Quién es usted? Tragué saliva y sentí que el mundo se detenía. Señor Rivas, susurré. Vengo de parte de Carmen. El hombre se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego con un brillo de nostalgia. Entré en la casa, invitada por su silencio. Nos sentamos en un viejo sofá y le conté lo que había pasado. Le dije que Carmen había muerto y que me había dejado una carta. No le revelé aún el nombre de Daniel, pero vi en su rostro un dolor que no necesitaba explicación. Carmen, murmuró, como si el nombre fuera un fantasma que regresaba del pasado. Nunca la olvidé. Supe entonces que todo era cierto. Ese hombre había amado a mi suegra. Había sido parte de su vida. Y lo más importante, era el verdadero padre de mi esposo. La conversación fue larga, llena de silencios incómodos y miradas al suelo. Antonio confesó que había querido luchar por Carmen, pero ella le pidió que se alejara para proteger a su familia. Nunca supo si su hijo era suyo, aunque en el fondo lo sospechaba. Vivió con esa duda toda su vida, sin poder acercarse. Al escuchar eso, mi corazón se quebró. Daniel había vivido toda su vida sin saber quién era su verdadero padre, y aquí estaba él, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Cuando regresé al pueblo esa tarde, llevaba conmigo una decisión aún más difícil. No podía seguir ocultando la verdad. Daniel merecía saberlo, aunque me odiara después. Esa noche, mientras cenábamos, lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Él me preguntó qué me pasaba, pero no tuve fuerzas para hablar. Me fui a dormir con la carta entre las manos, como si me diera valor. Al amanecer, me senté junto a él en la cocina y respiré hondo. Daniel, le dije con voz temblorosa, hay algo que debo contarte sobre tu madre. En ese instante, antes de que pudiera continuar, sonó el timbre de la puerta.
Ambos nos levantamos sorprendidos. Cuando Daniel abrió, se encontró frente a un hombre mayor con bastón, el mismo que yo había visto horas antes. Antonio Rivas estaba allí, mirándonos con los ojos cargados de verdad. Daniel se quedó paralizado, sin comprender nada. Yo supe entonces que el momento había llegado, y que nada volvería a ser igual. El rostro de Daniel se quedó rígido cuando vio al anciano apoyado en su bastón. Yo contuve la respiración, porque sabía que la tormenta que había tratado de evitar estaba a punto de estallar. Antonio Rivas, con paso lento pero firme, cruzó el umbral de nuestra casa. Su mirada buscaba a Daniel, como si hubiese esperado toda la vida por ese momento. «Buenos días», murmuró con voz ronca, «me llamo Antonio». Daniel arqueó las cejas, confundido. «¿Y usted quién es?». Yo di un paso al frente, temblando, y dije con voz baja, «Daniel, tenemos que hablar». Nos sentamos en la sala. El silencio era tan pesado que apenas podíamos respirar. Yo tomé la carta de Carmen, la que había guardado tantos días, y la coloqué sobre la mesa. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba como un tambor. «Daniel, tu madre me dejó esta carta antes de morir. No quería que muriera conmigo un secreto que llevaba guardando más de 30 años». Él me miró fijamente, con miedo y enojo al mismo tiempo. Tomó el sobre, lo abrió y empezó a leer en voz baja. Yo lo observaba, viendo cómo su rostro cambiaba de incredulidad a dolor, y luego a rabia. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa y apretó los puños. «¿Es una broma?», preguntó, con la voz quebrada. «No lo es», respondí con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Daniel». Fue entonces cuando Antonio se inclinó hacia adelante, apoyando su bastón en el suelo. «Hijo», dijo con voz cargada de emoción. «No sé cómo pedirte perdón por no haber estado ahí. Yo amé a tu madre, pero ella me pidió que me apartara. Nunca supe con certeza si eras mi hijo, aunque siempre lo intuí. He vivido toda mi vida con esa herida». Daniel se levantó de golpe, con el rostro encendido. «Basta», gritó. «No puedo escuchar esto. Toda mi vida me han mentido. Primero mi madre, ahora tú, Isabel. ¿Por qué me lo ocultaste?». Yo también me levanté, llorando. «Porque tu madre me lo pidió. Porque me dejó la carta confiando en mí. Necesitaba tiempo para comprenderlo, para saber si era verdad». Él me miró como si no me reconociera. La rabia en sus ojos me atravesaba. Se encerró en la habitación, dando un portazo que retumbó en toda la casa. Antonio suspiró, cabizbajo. «Lo entiendo», dijo. «No puedo pedirle que me acepte de inmediato. Solo quería mirarlo a los ojos una vez, aunque fuera para que me odiara». Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me entregó una fotografía vieja de Carmen sonriendo a su lado, cuando eran jóvenes. Con voz temblorosa me dijo, «Guárdala. Si algún día Daniel quiere escuchar mi versión, aquí estaré». Me quedé sola en la sala, abrazando la fotografía como si fuera un pedazo de la verdad que no sabía dónde colocar. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel apenas me dirigía la palabra. Salía de casa temprano, regresaba tarde, y cuando estaba conmigo, su silencio era como un muro imposible de derribar. Yo lo respetaba, le daba espacio, pero mi corazón se rompía un poco más cada día. Una noche, no pude resistir más. Toqué la puerta de nuestra habitación y le pedí hablar. Él estaba sentado en la cama, mirando al vacío. «Daniel», dije con voz suave, «sé que ahora me odias, pero quiero que entiendas que nunca quise lastimarte. Yo también estoy destrozada». Él se cubrió el rostro con las manos. «No te odio, Isabel. Pero no sé quién soy. No sé si lo que viví hasta ahora fue una mentira. ¿Cómo se supone que debo seguir?». Me senté a su lado y lo abracé con cuidado. «Eres el mismo hombre que siempre fuiste», le susurré. «Nada puede cambiar eso. Pero ahora tienes la oportunidad de conocer la verdad, de decidir qué hacer con ella». Pasaron semanas. Poco a poco, Daniel comenzó a salir de la oscuridad. Una tarde, me dijo que quería ver a Antonio. Yo lo acompañé.
Fuimos juntos a aquella casa en las afueras, y cuando Antonio abrió la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo se inclinó con esfuerzo para abrazar a su hijo. Daniel al principio se mantuvo rígido, pero luego dejó caer la cabeza sobre el hombro del anciano. Ese abrazo fue el comienzo de algo nuevo. No significó que todo se solucionara de inmediato, pero sí que el muro de silencio comenzaba a quebrarse. Con el tiempo, Daniel fue aceptando la verdad. Descubrió que su madre había actuado desde el amor, aunque sus decisiones fueran equivocadas. Comprendió que Antonio no era un extraño, sino un hombre marcado por el mismo dolor de la distancia. La carta de Carmen, la misma que al principio nos hundió en la desesperación, se convirtió en un puente hacia la reconciliación. Daniel decidió conservarla, junto con la fotografía, como recordatorio de que la vida está hecha de verdades incómodas que tarde o temprano deben salir a la luz. Un año después, nuestra familia era distinta. Antonio comenzó a visitarnos con frecuencia. A veces nos contaba historias de su juventud, otras veces se quedaba en silencio, simplemente disfrutando de la compañía. Daniel lo escuchaba con atención, aprendiendo poco a poco a llamarlo padre. Yo, por mi parte, aprendí que cargar con la verdad puede ser doloroso, pero también puede ser el acto más grande de amor. Carmen confió en mí porque sabía que yo encontraría la forma de sostener a Daniel en medio de la tormenta. Y aunque el camino fue duro, al final lo logramos. Nunca olvidaré aquella tarde en que todo comenzó, cuando me quedé sola en el hospital y escuché sus últimas palabras. Cuida de Daniel, me dijo. Y recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Tenía razón. La verdad salió, nos golpeó, nos cambió. Pero también nos unió de una manera que nunca habríamos imaginado. Esa carta, escrita con el último aliento de una madre, no solo reveló un secreto. Nos dio una segunda oportunidad de ser una familia. Y yo, con el corazón lleno de cicatrices y gratitud, entendí que a veces la vida se construye sobre las ruinas de las mentiras. Que el amor verdadero no se destruye con la verdad, sino que se fortalece con ella. Porque al final, no fue la muerte de mi suegra lo que me dejó sola. Fue su carta la que me acompañó, la que me guió, y la que cambió para siempre mi destino y el de quienes más amaba.